Buenos días, hoy en Entrevista Venevisión vamos a conversar con Roberto Horta, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, con quien vamos a abordar cuáles son las propuestas de este sector para dinamizar el sector y por supuesto inmobiliario. Bienvenido. Gracias por la invitación, Ibrahim. ¿Cuál es el balance de estos primeros 5 meses del año 2024 en las operaciones del sector inmobiliario? Bueno, comparando 2023 con 2022, vimos un crecimiento leve en algunas ciudades del país. Influye mucho en el sector inmobiliario la economía regional de cada ciudad o de cada región del país. En algunos casos, en el área metropolitana, por ejemplo, vimos un leve crecimiento en los precios y en la cantidad de operaciones, pero en algunas ciudades del interior, sobre todo en las ciudades pequeñas, más bien ha bajado un poco las operaciones, en porcentaje bajo, pero evidentemente se ve que la dotación o las fallas en el servicio eléctrico y en el combustible impactan estas ciudades y también nos llamó mucho la atención la reciente encuesta en COVID, donde esta encuesta refleja una movilización interna en Venezuela de 2 millones de personas. Es decir, lo que pensamos, aunque habría que hacer o ver un censo nacional, que esa movilización interna es la que hace que algunas ciudades más grandes tengan mayor movimiento en el sector inmobiliario y quizás las pequeñas que tengan poca dotación o fallas en los servicios tengan menor impacto en el sector. ¿Cuáles son las ciudades de mayor actividad y cuáles son las ciudades de menor actividad? Bueno, es lo que llaman las ciudades de economía más activa. Lechería, Caracas, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, por ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje en las negociaciones? ¿Qué se está viendo más? ¿Venta de apartamentos, alquiler de locales comerciales? Bueno, en general, el alquiler representa un 51% del sector inmobiliario, del mercado inmobiliario, y la venta un 49%. Por supuesto, los dos rubros tienen dificultades por las limitaciones legales. En el caso, por ejemplo, de la compra de inmuebles, sigue siendo un factor que dificulta mucho la adquisición de apartamentos o de casas por parte de la población venezolana, el tema de los aranceles de registro. La ley de registro público establece un 2% de ese arancel por el servicio público, valga la redundancia, de registrar el traspaso, la transferencia de una propiedad. En la realidad esto termina siendo, por discrecionalidad de algunos registradores, un 10, un 20, un 30%, y eso hace que muchas familias desistan de la negociación. Esto no debería pasar, lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo y hacemos un llamado al SAREN, al Servicio Nacional de Registro y Notaría, que revise ese tema que está afectando no solo a los compradores, y es un tema de impacto social. Si una familia en un país donde no hay crédito bancario tiene ya la dificultad de no acceder, de tener que comprar un inmueble de contado, imagínese el hecho de que no pueda adquirir la vivienda por no poder pagar ese registro del inmueble ante la oficina subalterna correspondiente. Más allá del llamado público, ¿la Cámara Inmobiliaria ha tenido algún acercamiento del Estado para revisar esta situación con el SAREN? Bueno, nosotros hemos participado y lamentablemente esta mesa de trabajo denominada Motor Construcción tiene un año que no se reúne. Sí llevamos el año antepasado la propuesta concreta del tema de los registros públicos, pero lamentablemente no, bueno, el Ministerio sí hizo algunas diligencias, pero por parte del SAREN no hubo ningún acercamiento hacia nosotros, a pesar de tener ya más de 3 años solicitando audiencias a este organismo. ¿Cómo están los precios de los inmuebles en comparación con los años 2022 y 2008? Bueno, 2008 la economía nacional se contrajo y de 2008 a 2022 hubo una caída de precios generales en el país de cerca de 2/3 partes. 2022 y 2023 se estabilizaron y empezaron a verse en algunas zonas del país algunos aumentos de precios en algunas urbanizaciones muy puntuales, pero es un buen indicador ver que después de años de caídas hay una estabilización y un pequeño crecimiento en algunos sectores. ¿Qué necesita el sector inmobiliario para desarrollarse en Venezuela? Bueno, principalmente inversión nacional e internacional. Para ello necesitamos seguridad jurídica y confianza. Seguridad jurídica se logra con la modificación de 3 leyes principalmente, que las hemos venido y cuya propuesta está en el Ministerio de Vivienda. La reforma de la ley de arrendamientos de vivienda para potenciar
y que esos miles de apartamentos que actualmente se encuentran desocupados por la diáspora puedan ser arrendados por las familias jóvenes, por los profesionales, gente que se muda de una ciudad a otra, y esa ley restrictiva, con una modificación puntual de 20 artículos que nosotros llevamos al Ministerio de Vivienda, podría perfectamente dinamizar el alquiler, que es uno de los sectores que, siendo realista, tiene muchísimo potencial en estos momentos, visto que el tema del crédito bancario está prácticamente paralizado y en el arrendamiento los venezolanos podrían tener una verdadera opción habitacional. ¿Hay otras leyes que estén afectando el sector que usted cree que pudieran modificarse? Sí, son dos leyes adicionales, la ley contra la estafa inmobiliaria, una ley que restringió la inversión del sector privado en la construcción de viviendas, para que vuelva aquella figura denominada la preventa, que es que mientras se construye el proyecto, el edificio, pueda perfectamente el opcionario ir pagando algunas cuotas mientras el proyecto se va construyendo. Y la otra es la ley del deudor hipotecario, que en una economía que está evidentemente dolarizada, se permita también constituir hipotecas en moneda extranjera, los efectos de que no solo la banca pueda otorgar créditos de nuevo en la adquisición de viviendas, sino que un particular pueda dar financiamiento propio, como se hacía en los años 80, en los 70, donde el vendedor da un fraccionamiento en el pago, 1 o 2 años, pero evidentemente referida a la hipoteca, a una hipoteca que en estos momentos, mientras se estabiliza el bolívar, tendría que estar referido a la moneda extranjera. ¿Cuáles deberían ser las otras condiciones de esos créditos, aparte de las que ya mencionó? Bueno, pasa que tenemos prácticamente desde el 2017 no se ven créditos en Venezuela, ya estamos hablando de 7 años donde las familias no acceden a créditos habitacionales, pero habitualmente había los créditos de política habitacional con unas condiciones favorables con subsidios, y estaban los créditos con fondos propios de la banca. Habría que ver en estas circunstancias, y es una de las cosas que nos llama la atención, de qué forma pueden esos fondos que se depositan en las cuentas custodia, que son las cuentas donde se reciben los fondos en efectivo, puedan ser utilizados esos fondos para otorgar créditos, no solo al tema habitacional, sino a la construcción, al tema comercial, sino buscar la forma de que ese dinero que está en la banca pueda también dinamizar algunos sectores y pudiera otorgar financiamiento a los particulares, a las familias venezolanas. Si efectivamente hay una modificación legislativa, ¿cuántas viviendas cree usted que podían ofertarse para alquiler? Mira, específicamente serían 250.000 en 5 años. Es decir, a razón de 50.000 por año pudiera una reforma puntual de la ley de arrendamientos de vivienda dinamizar ese sector. ¿Siente la Cámara Inmobiliaria que con la flexibilización de sanciones desde octubre hasta ahorita, hasta mayo, ha habido alguna mejoría en el sector? Bueno, en 2022 y 2023 sí se vio una mejoría. Este año, bueno, estamos esperando cifras de ese segundo trimestre, pero pareciera que va a ser el crecimiento menor. Y bueno, también un año electoral, por lo general los inversores, los compradores de viviendas se repliegan esperando los resultados de una elección. Pero lo que sí es evidente es que Venezuela necesita cambios profundos en el tema económico. Nuestros llamados a la Asamblea Nacional a que revise estas leyes relativas al tema de vivienda. Recientemente se aprobó una reforma del régimen prestacional de vivienda y hábitat, pero lamentablemente no hay ningún incentivo para el sector privado en esta ley, solo se refiere, entre otras cosas, a la creación de un fondo voluntario, pero no hay mención al sector privado, que es el que verdaderamente, y a los particulares, pues no solo los empresarios del sector privado, sino también el particular, aquel propietario que tiene una vivienda, que puede sentirse cómodo para otorgar un inmueble en alquiler, que puede sentirse seguro. También puede ser un particular que pueda, con una ley que lo proteja, otorgar un financiamiento propio para la venta de su vivienda. ¿Cómo están trabajando los constructores venezolanos hoy en día? Bueno, muy poco. La construcción está prácticamente parada en todo el país. Creo que está a menos del 95% de su capacidad operativa, y lo que vemos es en algunas zonas de Caracas pocos proyectos en construcción, pero como le digo, un número tan bajo no va a tener impacto en las aspiraciones y las necesidades de vivienda de los venezolanos. ¿Y cuál es la capacidad del sector?
del sector construcción en general, su capacidad completa. Mira, ahí hay una capacidad no solo en maquinaria, hay capacidad en los ingenieros, en todo lo que implica el recurso humano del sector construcción, pero hace falta financiamiento, hace falta seguridad jurídica y hace falta capitales, tanto capitales extranjeros como capitales venezolanos, y para ello hace falta seguridad jurídica y otra estructura legal diferente a la que tenemos. ¿Ha habido acercamientos con la Asamblea Nacional, digamos, para la modificación de estas leyes? Mira, hemos tenido acercamientos principalmente para otras leyes tributarias, porque lamentablemente la Asamblea Nacional en los últimos tiempos, la mayoría de las leyes o son para generar nuevos tributos o son leyes de carácter político, como la ley antifascismo. Creo que la Asamblea Nacional debe enfocarse, sentarse con los sectores económicos del país y generar nuevas leyes que dinamicen cada uno de los sectores económicos de Venezuela, que tanta falta le hace para la creación de empleo, para aumentar la productividad de todo el país. ¿Qué proyecta la Cámara Inmobiliaria Venezolana para final de año y para el año 2025? Bueno, depende mucho del resultado electoral, ¿no? Hay que decirlo, qué pasaría en este proceso electoral, cómo nos vería el mundo después de este proceso electoral, y ver si hay después del proceso, algunos cambios de fondo en el tema económico. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Roberto Horta, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Quédese con nosotros, siga bien informado al regreso del corte comercial con Noticias Venevisión.